Eh, quiero empezar así, porque el tema, diríamos, es tan profundo y complejo y abarcativo que no quiero dejar ninguna arista suelta, aunque voy a tener que obviamente resumir, hiper resumir. Del Dios inconsciente o presencia ignorada de Dios sería el tema eje, el inconsciente espiritual, que es uno de los 10 postulados que tiene en las 10 tesis que ya hemos visto, ¿no? Silvia, hemos visto las 10 tesis de la persona y donde una de ellas era justamente que existe un inconsciente espiritual. Después vamos a eso. Siguiendo el título, entre la angustia y el miedo y la respuesta. Angustia y miedo serían las cuestiones existenciales que vamos a trabajar, ¿no? Y que tienen relación con este inconsciente como eje de soporte ante la angustia y el miedo, ¿no? Entre el yo y la circunstancia, entre la libertad espiritual y el contexto que me condiciona. Y la respuesta, que es lo que me piden también, yo obedezco lo que me piden ahí en el seminario y lo armo todo en base a lo que se me pide. La respuesta sería el valor de actitud, fundamentalmente, es decir, cómo el hombre responde a lo que no eligió. Como esto lo hemos visto en alguna oportunidad también, ¿no? Es decir, frente a esto que de pronto es normal y natural, que le produce angustia por su libertad, como lo vamos a ver, porque tiene que hacer elecciones y opciones, y el miedo, que es otra cuestión muy distinta que lo vamos a tratar también, hay una debida respuesta. Es decir, el hombre está condenado a responder, diríamos. Aún si no quisiera responder, está respondiendo, como la primera ley de la comunicación que dice que no podemos no comunicar. Aunque me quede callado, ya estoy comunicando algo. Es decir, están interpretando ustedes algo si yo me quedo callado. Es decir, la respuesta también es inevitable. ¿Por qué? Porque somos conscientes y libres. Y por tanto, aún en la mayor, como dice infinidad de veces, ya hasta machacar Víctor Frankl, aún en el mayor condicionamiento psicofísico, en este caso sería, ¿no? Mente y cuerpo puede estar condicionado. Yo sigo siendo libre interiormente, espiritualmente, para responder a eso que no elegí, para responder cómo quiero vivir lo que no elegí. Y de pronto esa elección libre es la más humana. Es decir, ahí se conoce el ser humano, o como decía en alguna oportunidad también, una linda imagen que me quedó, dice, el ser humano se ve como el avión, que es avión, no cuando carretea, sino cuando levanta vuelo. Fíjense en qué lindo, ¿no? Porque carretear, ¿qué significaría? Hacemos lo mismo que los demás animales. Solo nos distinguimos cuando levantamos vuelo, es decir, ahí se ve que es un avión y no un coche, por ejemplo, o un avión sin alas, ¿no? O sin motor de alas, ¿no? Que carretea permanentemente, que sería un hombre disminuido, en el sentido no físico, sino espiritual, ni siquiera mental, espiritual. Eh, Así que esos son los tres grandes, o mejor dicho, dos grandes cuestiones y en el medio el inconsciente espiritual, que es, en definitiva, va a decir, como el inconsciente espiritual se identifica y la conciencia en lo más profundo, con incluso la presencia de Dios, vamos a ver que hay cuatro grandes autores que también, ya los que han estado en otros cursos conmigo, los he repetido hasta el cansancio. Además de Frankl, si vamos a retrotraernos, Pablo, San Pablo, y ahora voy a leer cuatro textos de él, Agustín y Kierkegaard. ¿Por qué digo? Porque son cuatro autores diferentes en el tiempo, lejanísimos en el tiempo, diferentes en sus ámbitos, en su modo de trabajar, en su modo de... Y sin embargo, todos los cuatro coinciden en algo original que pocos autores, diríamos, reconocen o respetan. ¿Qué es esto? El inconsciente espiritual donde habita Dios. Por ejemplo, yo les leo eh, cuatro textos de Pablo. El primero es de 1 Corintios 2:14. Dice así, miren qué interesante, acaba de apuntar al tema cognitivo y del juicio, conocimiento y juicio. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgados. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Eso hace alusión a una frase de un párrafo de un salmo. Pero nosotros tenemos la mente en Cristo, ¿no? En otro texto, Efesios 3:16,
este tema del hombre espiritual y el hombre carnal, que lo va a decir más adelante, ya da un paso más en Efesios y habla del hombre interior, así como del hombre exterior. O sea que nos vamos acercando al tema que nos interesa. ¿Quién es el hombre interior? Fíjense, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción del Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. A ver, hombre interior, de algún modo es sinónimo de corazón. Y esto lo vamos a ver en los pensadores cordiales hasta de la Edad Moderna. Por ejemplo, Pascal, ¿no? El gran pensador cordial, o sea, del corazón, donde yo me incluyo en esa línea, ¿no? Cordial, es decir, yo estoy convencido que el ser humano, no solamente por una cuestión de definición ontológica de que tiene una dimensión espiritual, sino cordial, porque lo espiritual podría confundirse con el aspecto, diríamos, a ver, solo de esencia ontológica del hombre y sobre todo apuntando a lo más elevado que es por ahí la inteligencia. Pero lo cordial abarca todo, también lo afectivo, lo sensitivo, lo emocional, que son todas vías, como la intuición, vías diríamos, cognitivas, o sea, de captación y de iluminación, por donde Dios ilumina también. No se asusten, vamos a ir hacia eso, ¿no? Porque incluso Frankl habla del poder cognitivo del corazón. Por eso junto siempre estos cuatro autores, no es por gusto o capricho, sino que coinciden hasta en palabras y en conceptos que no lo van a encontrar en otro lado. Entonces, en el hombre interior que Cristo habite por la fe en vuestros corazones para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud. ¿Ven? Capacidad cognitiva está diciendo, ¿eh? No una afectividad, no el corazón, el romántico de los poetas. No, no, no. Cuidado. Capacidad cognitiva. El corazón capta. Más aún, desde la ciencia ya les adelanto. Se ha descubierto 40.000 neuronas en el corazón. Neuronas en el corazón. Esto fue el último descubrimiento, no hará más de 10 años, como mucho. Quiere decir que hay una captación incluso instantánea, inmediata, porque las neuronas captan inmediatamente algo, y no solo el cerebro como se pensaba, y después el intestino. Se descubrió que hay 400.000 neuronas en el intestino, sino también en el corazón. Digo, ¿cuál es la anchura y la longitud? La altura y la profundidad. Fíjense, ¿no? Y conocer el amor de Cristo, conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Distingue inmediatamente dos conocimientos, el conocimiento cordial, espiritual, y que supera, dice, todo conocimiento. Uno diría, ¿cómo? Acabas de decir que conocemos a Dios por este medio y después decís, supera el conocimiento. Sí, supera el conocimiento horizontal, el del razonamiento del hombre carnal, del hombre limitado, del hombre en su mínima expresión como humano va a conocer, digamos neuronalmente, diríamos modernamente hablando, como la conciencia neuronal y la supraconciencia, que vamos a hacer también un apartadito sobre este tema, que va más allá de lo cognitivo, si quieren, psíquico. ¿Se comprende hasta ahora? ¿Sí? Y Pablo lo distingue muy claramente, ¿no? Los dos niveles de conocimiento. Tercera cita de la segunda Corintios 4:16, dice así: por eso no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día a día. Algo natural y fácil de comprender. Nuestro hombre exterior, ¿qué sería? Nuestro aparato psicofísico, nuestro cuerpo y nuestra mente. Eso va en deterioro. El cuerpo se va envejeciendo, se va arrugando, se va estropeando, no funcionan los órganos, nos vamos muriendo. Orgánicamente nos vamos muriendo, porque es lo natural. Las células envejecen, vamos muriendo. Psíquicamente también. A no ser que tenga un privilegio, que las hay ya psíquicamente, como es algo más sutil. Se dan cuenta que las tres dimensiones del hombre van de lo más material a lo más sutil. Cuerpo, que es lo más material y que es indefectible que se envejezca. La mente, que por ahí, como es algo más sutil, puede ser, hay personas que llegan a los 100 años lúcidas, pero de todos modos vamos perdiendo capacidades cognitivas. Por eso lo primero que se hace un estudio a una persona de edad es hasta dónde puede captar, retener, no que pierde la memoria, como dicen vulgarmente, no, porque si le pregunto a una persona de 80 si recuerdas qué hizo a los 20, me lo va a decir hasta con detalle. La memoria no es lo que se pierde es la capacidad de retención de lo inmediato.
Uno le dice algo y en el momento y ya se olvidó. Es decir, ya no, el disco rígido no va más, ya está lleno. Bueno, sin embargo, a nivel espiritual no, como dice Pablo. Mientras nuestro cuerpo, nuestra mente, es decir, nuestro hombre exterior, dice Pablo, obviamente, yo le estoy traduciendo, si quieren, en términos más específicos, ¿no? Pero nuestro cuerpo y nuestra mente se va envejeciendo, nuestro hombre interior va renovándose. Y por último, la última cita que les quería dar, lo que significa todo esto que vamos a ir abordando, en la primera Corintios 3:1 dice, yo hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Le estaba pegando a los corintios. No se olviden que se enojó porque los corintios, como es un puerto, se imaginan que no eran muy ordenados en su vida, ¿no? Donde hay puerto, hay joda. Perdón, digo, hay problemas. Entonces, le dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como diciendo, sí, son de Cristo porque el Señor los eligió, me consta, por eso son comunidad. Pero todavía les tengo que hablar como hombres carnales, es decir, hombres horizontales, no como hombre interior, como hombre espiritual. No llegan todavía a eso. ¿Eh? Bueno, me pareció interesante estas cuatro. ¿Por qué? Ya, entonces, retengamos. Pablo nos está hablando, el gran innovador que no hay en toda la Sagrada Escritura, ninguno que se le parezca, ni de lejos. San Pablo fue el privilegiado que tuvo una inspiración del Espíritu Santo, él lo dice en Gálatas, no he recibido todo lo que sé de hombre alguno, ya lo he dicho varias veces, sino por inspiración directa de Jesucristo. Es decir, el único que tuvo el privilegio, nadie. En todos los autores humanos de la Sagrada Escritura, ninguno tuvo el privilegio que tuvo Pablo. Ninguno. Porque fue todo por directa inspiración de conocimiento. Es decir, le reveló el Señor todo lo que necesitaba para explicarnos a Jesucristo, si se quiere hablar así, porque fue el único que hizo teología. Los demás transmitieron hechos y dichos, como los evangelios. El único que teologizó fue Pablo y bastante también San Juan, por eso esta parte de los sinópticos. Entonces Pablo habla del hombre interior, retengamos eso, del corazón, ¿sí? Y de ahí va a partir toda su teología de la fe y la gracia, que es totalmente original. Nadie como Pablo nos explica la fe y la gracia, ¿sí? A ver, acá yo marqué un texto 21, ¿por qué? Ah, fíjense, de Frankl. Fíjense en lo que dice Frankl hablando del corazón. Miren ustedes. Este es un texto muy bonito y muy sencillo de logoterapia y análisis existencial, que es uno de los mejores trabajos que tiene. Fíjense, la sabiduría del corazón del hombre, dice, que un médico hable así, tiene una dimensión cognitiva incalculable. Se adelantó a su época, porque él en su tiempo no sabía que había neuronas en el corazón. El corazón no significa nada más que el núcleo y el centro del hombre, la persona, a saber, la persona íntima, la persona espiritual profunda. Genial, ¿saben por qué? Porque coincide con el concepto de corazón en la teología bíblica. Las 10.000 veces, creo que son 10.000, que se menciona corazón en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene una misma coincidencia de significación. ¿Qué es el corazón? El hombre en su punto más profundo, diríamos lo esencial, y a la vez la totalidad. El todo en su punto esencial. ¿Sí? Esto significa corazón en términos bíblicos, es decir, la identidad, el hombre tal cual es. O como diría Agustín, allí donde soy, ¿quién soy? El corazón. ¿Ven? Así que fíjense en cómo coincide Frankl en la definición que les acabo de dar, que es una joya para mí, coincide con la significación teológica bíblica, de la teología bíblica, ¿sí? Agustín, después, si Pablo habló del hombre interior, Agustín va a hablar de la interioridad, del Dios interior, tú que eres más íntimo que mi propia intimidad, fíjense en una de las expresiones más conocidas, tú, Señor, eres más íntimo que mi propia intimidad, es decir, estás en el centro de mi vida, de mi corazón, pero en sentido propio, ¿eh? No figurado, sino para qué decimos somos templo del Espíritu, ¿no? Sería bueno, una linda frase, qué lindo. No, 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 inhabita. ¿Y dónde? En lo más profundo de mí, donde ni siquiera yo llego. ¿Eh? Tú que eres más íntimo que mi propia intimidad. Es decir, si yo logro llegar a lo más profundo de mí, que ya es un milagro,
que haría falta un ejercicio monástico de silencio y de introspección espiritual, no psicológica, casi que me llevaría la vida. Si llegara a eso, no llegaría igual a lo más profundo donde está Dios, y que solo Él conoce mi ser más hondo. Solo Él conoce mi ser más profundo, ¿eh? Ni el más grande santo podía conocer su propio corazón. Bueno, solamente María quizás porque era muy especial, habría que haberle preguntado, pero ¿no? Y ahí es donde se da la iluminación, ¿no es cierto?, para Agustín. Y en Kierkegaard, en esa evolución terminológica, pero no conceptual. ¿Qué quiere decir? Podemos estar hablando de lo mismo con distintas palabras de acuerdo a la cultura de cada tiempo. Si un Pablo hablaba del hombre interior, porque era un tema bíblico y cordial, luego un Agustín hablaba de interioridad, ya porque Agustín es un filósofo, ya no es solo un teólogo, es un filósofo, y ya hay un concepto claro de interioridad y de exterioridad. En Kierkegaard habla de subjetividad, ya más aquí en el tiempo y a la vez, como lo sabemos, el padre del enfoque existencial va a recuperar la persona en su punto más íntimo, porque se había diluido la persona humana en una época de idealismo extremo, que era el de Hegel, donde la persona no era considerada, como que todo se miraba hacia afuera y nadie miraba hacia a su propio ser. Y eso es lo que él critica de la filosofía sistemática. Cuando Kierkegaard se enfrenta a los filósofos sistemáticos para rebatirlos, les está diciendo eso, ustedes están haciendo un trabajo perfecto, esquemático, una elucubración casi de cristal y perfecto, pero de todo lo que está fuera del hombre, pero nadie piensa en el hombre. El primero que se atreve a volver al ser humano, como lo habían hecho los hombres de Dios, los bíblicos, etcétera, es Kierkegaard, ¿no? Se había extrovertido, diríamos, la reflexión de los filósofos, como aquellos antiguos que miraban el cosmos, pero el único que volvió a sí mismo fue Sócrates. Sócrates empezó a cuestionarse a sí mismo, ¿no? Soy sabio cuando me doy cuenta que no sé, etcétera. Todos los demás miraban el cosmos, las estrellas, el comienzo del mundo, los dioses, no sé qué. Y lo mismo había pasado en la época de Kierkegaard, estamos hablando del siglo XVIII, donde también se había volcado toda la filosofía a esquemas perfectos, pero que desconsideraban a la persona en su subjetividad y emoción y todo lo que desechaban como si fuera de poca importancia, cuando en realidad nos jugamos la vida en esa interioridad, porque ahí es donde vamos a tener una respuesta ante el mundo y ante Dios y ante los demás, desde nuestro propio interior, y no por un esquema que nos impongan cultural, filosófico, teórico o ideológico. Y por eso habla de subjetividad y rescata la interioridad en el hombre o el hombre interior bajo este término, subjetividad, que no es ahora el momento de explicarlo, pero es el trabajo de Kierkegaard. Y por último, Frankl, con el inconsciente espiritual, da un último paso más, ya un hombre contemporáneo del mundo médico y psicológico, psiquiátrico, neurológico, y ya él se atreve a hablar del inconsciente espiritual. Y vamos a ir a eso. Hay una cita, la número 12, a ver, que me decía, además de la que les leí, muy bonita, quiero ir enriqueciendo con textos. La persona, mire, esto dice justamente en la presencia ignorada de Dios. La persona profunda, y en concreto la persona profunda espiritual, es decir, esa persona profunda que únicamente merece ser llamada así en el verdadero sentido de la palabra, es irrefleja por ser irreflexionable. Y en este orden de cosas puede también llamarse inconsciente. Y continúa. Es mucho más largo el texto, precioso. Está diciendo justamente, como es inconsciente, es irreflexionable. Por eso es inconsciente. Si fuera capaz de ser reflexionado, una autorreflexión le estaría viendo. Y si lo estoy viendo, ya no es inconsciente, es consciente. En lo más profundo, Frankl está hablando de lo que hablaron Pablo con el hombre interior, Agustín con la interioridad y Kierkegaard con la subjetividad. Y él le llama inconsciente espiritual y vamos hacia eso. Eh, bien, a ver, vuelvo un poquito atrás. Recuerden la ontología dimensional y la dinámica existencial, que ya lo expliqué varias veces, casi todas estuvieron ahí, ¿no es cierto? La composición, por eso tenemos que partir de una concepción clara, tridimensional, pero en una unidad. La persona humana es psicofísica, no ética, o sea, mente, cuerpo y espíritu, y a la vez la dinámica existencial, que va a tener que ver con esto. Porque me pide, Silvia, la respuesta, que es el final del título. ¿Cómo, qué valor
¿O qué actitud tomo? ¿Qué respuesta ante esto? Y esto está en la dinámica existencial del ser humano, es decir, propia. El ser humano es abierto, dinámico y siempre está confrontando con la realidad que le toca vivir y que esa realidad lo interpela a una respuesta, pero a cada instante. Eh, es como si ustedes ahora me preguntaran algo y me están interpelando, yo debo de responder. Es decir, esta es la vida natural del hombre, del ser humano, porque desde su conciencia vive respondiendo a hechos, acontecimientos, a desafíos, en definitiva, como diría Frankl, a responderse a sí mismo qué sentido tiene su vida, qué significado tiene su vida, y que la vida tiene un significado. ¿Se acuerdan los tres pilares de la logoterapia, no? La voluntad de sentido, la voluntad libre, voluntad de sentido y el sentido de la existencia, que la vida misma ya de por sí tiene un sentido, pero también hay la voluntad de buscar el propio significado o propio sentido de la vida. Así que siempre, en este sentido, la dinámica existencial, que definíamos como la persona que es un ser para el encuentro dialógico, esa era un poco la definición que siempre les di, que ya es repetitiva, pero no la olviden, porque en ese diálogo, ¿ven? Encuentro dialógico, me encuentro con mi circunstancia, con un tú, con los demás, con Dios, y debo responder. Como Agustín tuvo que responder a Dios en algún momento. ¿Ven? Que tuvo que responder al contexto social que tenía, que tuvo que responder con su actitud a dejar el mundo, como dicen ahora, el lugar de confort, como le llaman el espacio de confort o algo así, que era, imagínense que era el gran predicador, el orador, se decía, no, predicador, el gran orador del emperador, el tipo tenía fama, prestigio, admirado, amado por todos. Bueno, tuvo que dar una respuesta. ¿Ven? Siempre permanentemente está confrontando el hombre, porque no está determinado. El animal no confronta, porque está determinado. Tiene hambre y va y come. El ser humano tiene que decidir. Y ahí va a tener un juego importante lo que se me pide. ¿Hasta qué punto la última gran respuesta a sus opciones es inconsciente espiritual? Acá está la gran cuestión que les planteo también a ustedes para que vayan pensando, ¿no? En estos tres encuentros que vamos a tener. Es decir, porque yo puedo decir, respondo de acuerdo a mis conocimientos, por ejemplo, a mis opciones, a mis valores, está todo bien, ¿no? A los valores que elegí en mi vida, entonces se me presenta A, pero yo elijo B, bien, bárbaro. Eso todo es consciente. Ahora, en lo más profundo, en ese inconsciente espiritual que de algún modo me está dando elementos para mis opciones y respuestas, donde allí encima está la presencia ignorada de Dios. Ignorada, ¿se acuerdan que dice Frankl? Ignorada en el sentido de que uno no, hasta el más ateo la tiene, pero no lo sabe. Pero está ahí, llamando, clamando, porque Dios clama desde lo profundo de tu corazón. Y cuando uno la reprime, como decían también otros psicólogos, el mismo Jung, ¿no es cierto? Pero en otra diferencia, porque el inconsciente espiritual lo ubica todavía dentro del inconsciente pulsional, que lo vamos a ver, pero de todos modos, como que hay que reconocer que hay un alguien que reclama de lo profundo de tu corazón y de tu ser y de tu inconsciente espiritual que clama por ser descubierto. Y el que lo reprime termina ese deseo plasmándolo en cosas que son ídolos. La idolatría del poder, del dinero, de lo que fuere, de lo que venga, no es más que la negación o la represión del apetito al verdadero Dios que se plasma en ídolos diversos, ¿no? Pero siempre el hombre termina tributando homenaje a alguien o a algo. O honras al verdadero Dios o terminas honrando ideologías, poder, bla, bla, bla. Pero siempre el hombre está destinado a alguien o algo. Es decir, nadie está para sí mismo. Todos de algún modo sentimos que tenemos que trascender y buscar algo fuera de sí. Todos nos dirigimos hacia algo o alguien. Por tanto, podemos ya hacer una primera distinción. Inconsciente psicológico, inconsciente espiritual. Porque cada vez que ustedes escuchan inconsciente, enseguida, como el común de la gente, aún sin saber psicología, es lo que le quedó en el inconsciente ya colectivo, diría yo. Tanto machacaron hace 2 siglos atrás con Freud y ahora todavía lo siguen sosteniendo después de 2 siglos, pero bueno, es problema de algún país, de alguna cultura que está empecinada en seguir con algo que ya está superado hasta médicamente. Médicamente está superado. Pero bueno, una visión reductiva biologicista ya es insostenible hoy día y sin embargo la siguen aplicando. Bueno, allá ellos.
Pero el inconsciente, Perdón, yo te ¿vamos terminando? justamente, perdón que interrumpa, Ah, justamente te iba a preguntar si cuando vos hablas de inconsciente espiritual, haces referencia al mismo inconsciente al que se refería claro. Freud. No, no. Carl Jung sí, lo mete, habla de un inconsciente espiritual porque Jung reconoce lo espiritual, pero lo mete en la psiquis, o sea, en el inconsciente pulsional. Pero de por sí es así como lo distingue Frankl, que me parece que es el único que llega hasta esa profundidad. ¿Hay un inconsciente pulsional? Sí, por supuesto, nadie se lo iba a negar esto a Freud. Que es, digamos, el apetito de lo orgánico que hay en mí, de todo mi cuerpo, hablando más en criollo, todo lo biológico, que pulsiona por sus necesidades. Y ahí pulsiona desde lo más profundo, inconscientemente, para exigir ser satisfecho. Ese sería el principio de un inconsciente pulsional. ¿Eh? Que sería todo lo que hace a la supervivencia del hombre. Alimento, sexo, etcétera. Todo eso pulsiona. ¿Pulsiona qué quiere decir? Me presiona desde lo profundo, de lo bajo, diríamos, de la cintura para abajo, hablando hasta simbólicamente, ¿no? De abajo para arriba, pulsiona. Y la mente tiene que manejar eso, según Freud, que sería entonces el ello, que pulsiona, coincide con este inconsciente pulsional, y el yo va a tener que hacer equilibrio entre el super yo, que sería el deber social, pero no reconoce algo, sino precisamente una, diríamos, una proyección que va a tener que hacer y un equilibrio el yo muy chiquitito, muy flaquito, casi inexistente, el pobre yo, dominado por el ello, ¿no? Entonces, este es un poquitito que actúa por necesidad. Algo parecido a la pirámide de Maslow. Maslow, en algún momento también, la famosa pirámide, las necesidades orgánicas, las necesidades psicoafectivas y las espirituales. Y las orgánicas también coinciden con esto. Obviamente, nadie va a negar unas cosas así, porque todo nos pulsiona la necesidad del alimento y del sexo. Eso es inevitable, porque es nuestra naturaleza, diríamos, en lo biológico. Ahora, después están, como decía Maslow, también en lo psicoafectivo. ¿Qué sería el inconsciente espiritual? Justamente en la cúspide de esa pirámide, como diríamos usando a Maslow, a lo mejor no era la intención de él, pero lo podemos utilizar para como visualizar las tres dimensiones del ser humano, que va de lo necesario a la opción, porque así como lo pulsional no podemos elegir, es lo necesario. En cambio, lo que está en la cumbre no es por impulso y necesidad, sino por elección. Miren qué interesante. Cuando elegimos un valor y no otro, cuando elegimos un sentido, descubrimos el sentido de nuestra vida, todo eso está en la cúspide donde está la libertad espiritual del hombre. Porque en lo orgánico no hay libertad. En el inconsciente pulsional no hay libertad. Hay condicionamiento. Por supuesto lo podré manejar, pero está el condicionamiento, alimento y sexo. Es un condicionamiento natural absolutamente. Lo tendré que manejar con, no, como decía Freud, con el super yo que impone la ley por una cuestión social, sería como el dictador. No, sino porque en la cumbre está lo espiritual y dentro de ello, de esta dimensión que es la más humana, como dice Frank, lo vamos a ver, dice así, fíjense, en realidad, sin embargo, no solo existe lo impulsivo inconsciente, ¿ve? Acá hace alusión, sin decirlo, al inconsciente pulsional de Freud, sino también lo espiritual, más aún, como trataremos de explicarlo, lo espiritual, o sea, la existencia, siempre toco este texto para demostrarle que espiritual y existencial es lo mismo. Son dos diferencias, digamos, de enfoque, diríamos, terminológicos dentro de la filosofía, pero en la realidad es lo mismo. Solo puede ser existencial, o sea, solo puede ser consciente para salir al encuentro del otro un ser que es espiritual, la persona humana. ¿Me comprenden? De ahí viene que la existencia, el salir de sí para ir al encuentro, depende de que sea espiritual. Un animal no es espiritual y por tanto no es existencial. ¿Sí? Entonces, el inconsciente espiritual sería entonces, en definitiva, el que está a través de las motivaciones más elevadas del ser humano, en esa pirámide de la dimensión espiritual del hombre, como dimensión ontológica, y en su dinámica existencial el ser humano va caminando por las mociones, diríamos, el movimiento, la moción, el movimiento, la atracción que ejerce de pronto, por ejemplo, un valor concreto con el cual se va descubriendo el sentido de la propia vida, un valor que atrae desde justamente lo máximo que tiene el hombre, ¿no? Atrae, no impulsa, no es algo que es compulsivo, que es determinante, sino algo que atrae, al revés, que atrae libremente al hombre, ¿no?
de tal modo que uno se enamora de ese valor y lo busca por apetito, diríamos, espiritual. Ahí está, por apetito espiritual. Se me van ocurriendo las palabras ejemplificantes para que se entienda mejor. ¿Se entendió la diferencia? Esto está en lo profundo de la conciencia, dice Frankl, ¿no? Que es en absoluto intencional. Un dato importante. La conciencia como la capacidad cognitiva es intencional en el ser humano. ¿Qué significa? Cuando uno dice es intencional, significa que busca lo suyo. Esto es lo intencional, intencio. ¿Qué quiere decir? En el fondo va hacia algo porque lo está buscando y nadie busca lo que de algún modo ya no tiene. ¿Se dan cuenta? Yo no buscaría algo que no concibo en mi mente y en mi corazón. Si lo busco y lo apetezco es porque ya de algún modo lo tengo. Eso demuestra que es intencional la conciencia, como el conocimiento. Busco saber algo que de algún modo lo tengo, si no, no buscaría ni siquiera saberlo. El ser humano necesita eso y tiene apetito de saber su origen. Por eso en el fondo, como decían los grandes filósofos, aunque el hombre parezca que quiere saber el origen del cosmos, las piedras, los planetas, en el fondo, en última instancia, quiere saber de dónde viene y a dónde va. Porque hasta lo dicen los astrofísicos, sobre todo los teóricos astrofísicos, ¿no? No tanto los prácticos, sino los teóricos. Buscamos entender el origen del mundo. ¿Por qué? Así podemos comprender el origen nuestro. ¿Qué buscan en el fondo hasta los físicos? Saber qué somos. ¿Se dan cuenta, mis queridas y queridos? Qué interesante esto. El último apetito de saber es, en el fondo, como dice Agustín, conózcame a mí, conózcate a ti. Es decir, llegando a descubrirme a mí mismo, voy a descubrir tu sello en mi interior. Y si descubro tu sello en mi interior, estoy comprobando que soy criatura tuya. No te buscaría si no me hubieras creado. No te buscaría si no me hubieras dejado un sello impreso en mi corazón que hace que tenga ganas de conocerte, apetito, motivación. ¿Ves? Esto es muy interesante porque se dan cuenta que todo se liga, ¿no? Como muy bien dijo Silvia, el apetito de Dios es natural. Es natural, no es por alguien porque le inculcaron una religión. No confundamos, por favor, que habitualmente, lamentablemente, confundimos todo esto con una cuestión institucionalmente religiosa. No, no, el hombre naturalmente necesita de Dios, busca a Dios. Después el tema es por dónde lo va a buscar, ese es otro tema, ¿no? Pero lo tiene adentro este deseo, innato, es innato, viene con él, porque es que somos criaturas de él. Gracias, Silvia, porque eso es así. Por eso es intencional. ¿Entendieron lo que significa intencional? Que es otro modo de decir lo que dijo Silvia. No buscamos lo que no, de algún modo ya no tenemos. Intencio es eso, el conocimiento como la conciencia, los dos. Tanto el conocimiento como van hacia lo suyo. Es buscar lo suyo, aquello que le pertenece, y desea obtenerlo como el objeto final de su existencia. O sea, la existencia del conocimiento es llegar a la verdad última. ¿Sí? ¿Qué busca el intelecto? La verdad. ¿Y qué busca la voluntad? El bien. ¿Ve? La intención. Es decir, ya está impreso. El camino lo tendrá que hacer, porque el ser humano es dinámico. Nadie tiene la verdad ni el bien. No, eso, estamos en camino. Hasta el final, hasta el último segundo de nuestra vida. ¿Y por qué estamos en camino? ¿Y por qué caminamos? Porque buscamos algo. Si no, no caminaríamos. Porque deseamos lograr el objeto de nuestro conocimiento y de nuestra conciencia. ¿Qué es lo que me mueve en el fondo? ¿Por qué busco? ¿Y por qué digo que el sentido de mi vida es este y no otro? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta el mundo que gira en torno a esto? A la propuesta que nos hicieron. Es fascinante. Yo cuando empecé digo, ¿cómo empiezo y cómo sigo? Porque, a ver, es como una circunferencia. No tiene comienzo y fin como un problema matemático. Un teorema matemático tiene principio y fin, es fácil. Yo no tengo que andar buscando cómo explicarlo. Simplemente lo explico. Pero esto, una cosa depende de la otra y como es circular, no se sabe por dónde empezar y dónde termina. Como todo lo que es más profundo y verdadero, ¿no? Pero esto actúa por atracción, como hemos dicho, ¿no? Eh, por tanto, diríamos hasta un pasito más en el tema de la salud espiritual y mental, porque creo que a todos nos preocupa o nos ocupa, es el equilibrio entre, en definitiva, entre aquel inconsciente pulsional y el inconsciente espiritual, ¿no? Lograr un equilibrio para que la dimensión espiritual maneje hacia el objetivo último, al ser humano, y no que el ser humano esté manejado por lo pulsional. Estaríamos, ¿no es cierto?, a la deriva,
tironeado por las pulsiones del momento, como la diferencia que hay entre lo momentáneo, el placer momentáneo y la felicidad, por ejemplo, ¿no? Lo que es momentáneo, o la tristeza momentánea, o la amargura momentánea por un problema y lo que es la tristeza permanente. Son dos cosas muy diferentes, lo podríamos ver después. Por tanto, dinámica humana que va a estar siempre abierta a lo incompleto, lo que busca, el sentido, el significado, las razones para vivir, que eran primero en la primera propuesta que me había hecho Silvia, ¿no es cierto? Razones para vivir, que tiene que ver con esto, ¿no? En lo más profundo, en mi inconsciente, mientras no logre llegar a lo que mi inconsciente espiritual me está tensionando, porque es intencional, por tanto me tensiona, como quien dice desde afuera, como algo que me trasciende y tengo que llegar a lograr captar, tener, no voy a estar tranquilo, no voy a estar cómodo, no voy a estar instalado. Por eso, cuanto más humanos nos hacemos, más tensionados vamos a estar. Y cuanto más sana es nuestra psiquis, más tensionada, no equilibrada, más tensionada va a estar. ¿Se dan cuenta? No confundamos desequilibrio mental o enfermedad con equilibrio homeostático. El equilibrio del cuerpo es una cosa, mi mente y mi espíritu necesita estar tensionado, es decir, caminando tensionadamente, apasionadamente hacia el fin que les propio. ¿Eh? Eh, Hay otro texto que aquí señalo yo, me voy anotando algunos textos. Fíjense, a ver, 17, a ver qué decía. Al inconsciente espiritual le concierne la fe inconsciente, la religiosidad inconsciente, como innata relación inconsciente y a menudo reprimida del hombre con la trascendencia. Esto lo dice en la voluntad de sentido. Fíjense, justamente le corresponde este apetito inconsciente, que es la fe inconsciente. También él le atribuye este deseo hasta religioso inconsciente. Y habitualmente dice reprimido. Qué interesante. El hombre reprime su apetito religioso. Fíjense, cuando otros dicen exactamente lo contrario. Estos deconstructivistas, como el caso extremo de Michel Foucault, que me parece que es la barbarie ilustrada, está de moda, está de moda, está de moda, porque para él pretende demostrar con sus tesis que todo es una construcción, ¿no? Más aún llega a decir lo contrario del genio de Platón, ¿no? Que Platón decía in extremis, el cuerpo es cárcel del espíritu, en el sentido que nos limita, ¿no? Él al revés dice, el espíritu es cárcel del cuerpo, porque para él el principio de libertad y de autenticidad es que te rija el organismo, el cuerpo, y así le fue, ¿no? En su vida, ¿no? Murió sidoso por una vida ligera que tenía, etcétera, ¿no? Es decir, para él el espíritu era el enemigo, el cuerpo tenía que ser, ¿no? Y por tanto todo fue una construcción, toda una construcción para él, hay que deconstruir hasta, como dijo él, el sentido de sexualidad, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante lo opuesto a todo esto, ¿no es cierto? Por tanto, para él, imagínense lo que es la moral, la ética, la religión, todo es un constructo que oprime y no deja ser libre al hombre, cuando en realidad es al revés, porque ¿qué es ser libre? Estar librado a los instintos, diríamos, ¿no? Con él diríamos una cosa así, prácticamente, ¿no? Eh, y solamente regido por el paradigma social que esté de moda, ¿no? Eh, y solo la persona espiritual viene a fundar la unidad y totalidad. Por eso digo, la salud va a venir por esta unidad y totalidad y este equilibrio, ¿no? Y totalidad del ente humano. Y la funda como totalidad corpóreo, anímico, espiritual. ¿Eh? Anímico en el sentido, miren, está utilizando el término de los antiguos, no dice psíquico, ¿no? A veces. Depende. Porque los antiguos hablaban de alma, alma y cuerpo. Alma englobaban todo, lo psíquico y lo espiritual. No lo distinguían todavía, ¿no? Por eso Aristóteles hablaba de animal racional, ¿no? Lo cual también está muy lejano a nuestra concepción. Y yo digo, sobre todo, si hubiera sabido Aristóteles que hoy puede razonar una computadora mejor que un ser humano, no definiría al ser humano como racional. Porque no es lo que nos distingue ser racional. Lo que nos distingue es todo lo otro. Ser cordial, ser intuitivo, cosa que la máquina no puede hacer. Ser afectivo, ser emocional, ser espiritual. Todo eso es lo que nos dice que somos humanos, no lo racional. Lo racional lo hace una máquina. ¿Ven? Pero bueno,
obviamente Aristóteles no tenía computadoras, ¿no? Que nos pudieran decir que pueden hacer mejor el razonamiento que los hombres. Y si no, una computadora sería humana, ¿no? Lo cual no es así, ni mucho menos. Por eso ni la inteligencia artificial va a reemplazar jamás, porque nos puede reemplazar en la rapidez, en la captación, en la seguridad, en la perfección de un razonamiento. Claro que sí, pero nunca podrá ser humana porque no puede operar desde lo espiritual con estas grandes virtudes cognitivas, ¿no? Que tenemos solo los seres humanos y no tiene la máquina, ni tendrá, jamás, porque no puede tener conciencia la máquina, ¿no? Etcétera. Se trata en el terreno espiritual de aquella dimensión que hemos omitido hasta ahora cuando hablábamos de lo somático y de lo psíquico como dimensiones de la existencia humana, ¿eh? Y de las posibles enfermedades humanas. Para el pleno ser hombre, para su totalidad, es necesaria esta tercera dimensión, la espiritual, etcétera. Y sigue, que yo lo he leído este texto igual seguramente lo habrán escuchado, porque es muy importante, él les está enrostrando. Este texto era teoría y terapia de la neurosis, que es otro texto que él tiene más específico, se lo estaba diciendo a sus colegas, psiquiatras y médicos, que habían omitido lo que justamente no, lo es lo más propio del ser humano, que es lo espiritual. Podemos ser técnicos del cuerpo, pero si no consideramos a la persona en su totalidad, no estamos haciendo realmente trabajo para la salud. Estamos reparando enfermedad, pero no trabajamos para el equilibrio y la salud del ser humano, que es una totalidad e integridad, psicosomático no ético, ¿no? Eso le permanentemente Frankl embate contra la idea de la medicina como una técnica de órganos, diríamos, ¿no? De algún modo. Es un hombre que es el adalid, el predicador de la totalidad y la integridad del ser humano, en toda su dignidad, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Aparte en sus 10 tesis, acuérdense, cuando él habla bien para hoy, porque en aquel tiempo todavía no estaba instalado el tema del aborto. Es decir, desde la concepción es un ser humano y tiene dignidad por sí mismo, etcétera, etcétera. Un médico, ¿no? Que enfrentaba este problema con toda claridad. Es una de las 10 tesis de la persona que ya les di y la pueden consultar. Eh, Seguir el razonamiento de Frankl, de algún modo es el que media, ¿no es cierto? De forma inconsciente, por supuesto, media entre el yo y las circunstancias, entre la persona y justamente la respuesta que está en el final del título. En el medio vamos a ver la angustia y el miedo, ¿no? Porque siempre se van a presentar inexorablemente. La angustia existencial de Kierkegaard, ¿no? Diríamos la angustia natural que todo ser humano tiene por ser libre y que tiene que elegir y optar a cada instante, a cada paso. No hablamos de la angustia patológica, ni mucho menos. Pero media, ¿no es cierto?, como forma inconsciente entre el yo y la circunstancia, para sus opciones, ¿no? Y esto va a producir, por supuesto, una angustia natural. Eh, por ejemplo, las grandes decisiones, va a decir, acá hay un texto, miren lo que dice, que es a ver de dónde lo saqué, también de la presencia ignorada de Dios, no como el anterior. Va a decir, efectivamente, del mismo modo que existe una comprensión o inteligencia precientífica del ser, y previa todavía a esta última, una inteligencia prelógica, hay también una inteligencia premoral de los valores, asimismo, fundamentalmente previa a toda moral explícita, precisamente la conciencia. Ahora bien, la conciencia es irracional, porque, al menos en su inmediata realidad de ejecución, nunca es totalmente racionalizable. Esto solo puede darse en una etapa posterior. Después se racionaliza, ¿no? Lo primero la captación, hemos dicho, ¿no? Como la intuición. Después se racionaliza. Como decía Einstein, todo mi descubrimiento partía de una gran intuición. Luego utilicé la razón para poderlo demostrar, lo que intuí. Y no me equivoqué. Y el doctor debe saber muy bien, sobre todo los que son formados un delicado cuidado de la anamnesis, es decir, del relato del paciente, que le dedicaban tiempo porque podían, ahora no se lo permiten, aunque quieran, tenían tiempo para escuchar al paciente y por ahí ir intuitivamente el ojo clínico famoso, que era un modo de decir, captaban qué le estaba pasando y luego lo corroboraban con el análisis clínico. El análisis casi diría era una forma de corroborar que su intuición no se había equivocado, ¿no?
Y sigue diciendo, entonces, es una etapa posterior el razonamiento. La conciencia solo es capaz de descubrirse a una racionalización secundaria. Así todo examen de conciencia es únicamente concebible como algo que sucede después. Por lo demás, también es fallo, bueno, etcétera. Hay un texto que dice así también, del inconsciente espiritual, y consideramos este como el fundamento sustentador de toda espiritualidad consciente, hasta llegar a esto. Las decisiones grandes y auténticas, existencialmente auténticas, de la vida humana se toman siempre, al fin y al cabo, de manera no racional y, por tanto, también inconsciente. En su origen, la conciencia se sumerge en el inconsciente. Esto está en logoterapia y análisis existencial. Está diciendo, justamente, como se basa en esta captación inmediata, en este inconsciente espiritual, no es fruto la decisión de un razonamiento especulativo de conveniencia o de inconveniencia, sino que las grandes decisiones, se toman así. ¿Eh? ¿Me caso o no me caso? ¿Me ordeno o no me ordeno? Como decía yo, para que se den cuenta lo que significa, ¿no es cierto?, una decisión que te jugás la vida, no estás especulando. A ver, si me caso voy a tener después que alimentar a mi hijo, a mi mujer. No, si me ordeno sacerdote, hago que me ordene sacerdote, me van a mandar al África, no sé qué. No, no se especulan las grandes decisiones, ¿ven? Se dice sí o no, punto. ¿No? Y esto es fruto de la conciencia. ¿Se entendió esto? Por eso dice en el comienzo del texto que leí, prelógico, premoral, precientífico, pre. ¿Qué quiere decir? Antes que lo claramente especulativo, diríamos, antes de lo especulativo, hay necesariamente en todos los ámbitos, sea desde el científico, fíjense, ¿cómo partieron los grandes descubrimientos científicos? Si yo le preguntara acá al doctor y a tantos, ¿cómo se llega a avanzar en la ciencia? Mediante pasos hacia adelante que son intuitivos, porque si solo nos manejáramos con los datos ya precisos, conocidos y descubiertos, no habría avance. ¿Cómo se avanza? Mediante una intuición. Un científico dice, intuyo que esta enfermedad, ya que estamos ahora en medicina, que esta enfermedad viene de tal virus, de tal producto, qué sé yo, de un coliflor, no sé, es una intuición. Y ¿por qué empiezan a investigar por ese lado y no por otro? Por ejemplo, yo le preguntaría a un investigador del CONICET, ¿por qué usted investiga por este lado y no por otro? Y porque de algún modo intuyo que viene por acá la cosa. Ah, bueno, ¿se entiende el planteo de Frankl que dice que es pre-lógico, pre-moral, pre-científico? Después sí viene el razonamiento. Siempre el razonamiento viene después. ¿Ven? Y va a decir, en definitiva, miren qué lindo, qué interesante, ¿no? En este campo de la intuición, y si nos trasladamos al campo de, como dijimos, de Agustín y la iluminación, que lo tenían muy claro los neoplatónicos, ¿no? Eh, la participación, la iluminación, en el fondo están hablando de lo mismo de distintos orígenes, ¿no? Porque diríamos, la intuición es natural, la iluminación es sobrenatural, pero el órgano de captación es el mismo. El órgano de captación es el mismo. Uno vendrá por iluminación y el otro por naturaleza, por intuición, pero el órgano es el mismo. Para llegar a descubrir lo uno necesario, va a decir, miren qué interesante, Frankl, es increíble en todo, digo, por un hombre que viene de la ciencia, de la ciencia dura, y lo sabe el doctor, ¿no? Neurología, psiquiatría, ciencia dura, digamos, empírica, dura, ¿no? Y sin embargo, él llega a estos conceptos, ¿no? Cuando habla de llegar a descubrir el sentido de tu vida, que es tu misión, y quien descubre quién es y para qué está, si olvida su misión, niega su propia identidad. Muy interesante. Y en definitiva va a decir, por este inconsciente espiritual, estamos siempre buscando, él dice así, acá lo tengo anotado, descubrir lo uno necesario, así lo llama, descubrir lo uno necesario, es decir, a pesar de la diversidad y la multiplicidad de nuestras búsquedas, en el fondo llegamos a lo uno necesario, porque lo último necesario es lo que más buscamos. ¿Qué es? Ah, bueno, ahí estamos ya en un rango de trascendencia metafísica, ¿no? Pero en el fondo no nos conforma la multiplicidad. Nadie se conforma con la multiplicidad. Buscamos la unidad. Fíjense que yo suelo decir, y ahora estoy escribiendo sobre ese tema, de que la vocación más profunda del hombre es a la unidad. Es una de mis tesis, ¿no? Una de las. La unidad. Sentirme unido en lo más profundo con un eje claro, un objetivo único, último, a pesar de la diversidad de caminos, pero un objetivo último, etcétera, etcétera. La unidad
Es un arquetipo, diría Carl Jung, ¿no? Un arquetipo, como otros, como hasta el círculo, como la esfera, son arquetipos, ¿no? Que todos hablan de unidad. Y me recuerda a Kierkegaard, que tiene uno de los discursos edificantes, así se llama, discursos edificantes, que son verdaderas homilías, verdaderas predicaciones. El primero, el más importante, se llama así: la pureza del corazón, fíjense, ¿no? Siempre habla de corazón. La pureza del corazón es querer una sola cosa. Interesantísimo. Y es, bueno, es religioso este discurso, ¿no? Filosófico o religioso, porque en Kierkegaard no se puede separar lo filosófico, es decir, lo natural, racional, con lo religioso, con su fe. Pero en última instancia está diciendo querer una sola cosa. La pureza del corazón es esto, ¿no? No estar disperso, sino querer en última instancia una sola cosa, que sería el bien absoluto, ¿no? Para él, después lo termina diciendo, ¿no? El bien absoluto. Nadie quiere el mal, ni parcial ni absoluto. O sea, en el fondo queremos un bien. Lo que pasa es que a veces lo buscamos por males caminos, eso es otro tema, pero el hombre no puede no querer el bien. Siempre el hombre quiere el bien, a veces por caminos malos, eso es otro tema. Eh, y va a decir Frankl lo que corresponde a nuestro ser personal. Esto, lo uno necesario que corresponde a nuestro ser personal. Acá está lo personal único. ¿Ven? Lo único personal. Que acá cada persona tiene lo suyo, único. Esto sería concebible bajo lo que llamamos también en la teoría frankliana el deber ser, que es un deber ser que es de esta conciencia o el inconsciente espiritual último, que no es un deber ser que viene de afuera, ni del ello, como diría Freud, no, es un deber ser que viene de adentro, es algo que me dice de adentro, esto es lo que debes, esto es lo tuyo, a esto tenés que abocar tu vida. Miren, yo conozco muchos casos, además del mío, de a veces pelearle a la vocación y gracias a Dios perder, porque la vocación es lo que nos hace realizar. A veces uno tiene intereses por encima del propio llamado. Eso es lo que trato de trabajar con los jóvenes en la universidad. Sienten un llamado, pero hay intereses que lo ponen por encima del llamado y se frustran porque el que no hace y no realiza su vocación, aunque tenga éxito, va a ser un frustrado, va a ser un hombre infeliz. ¿Por qué? Porque justamente una cosa es este deber ser interior del llamado, vocación es eso, llamado, y otra cosa es los intereses que podamos tener, nuestros proyectos, que no es vocación. Y nuestros proyectos pueden arruinarnos la vida por no atender al llamado profundo. Es un tema muy delicado que en orientación vocacional me parece que nunca se trabaja. Siempre se habla de proyectos, de intereses, y no siempre coinciden con la vocación. A veces sí, pero a veces no. Vamos a hablar entonces tranquilamente, sin miedo, de trascendencia de la conciencia. La conciencia trasciende. Y acá, ya que está el doctor, ahora por eso me engancho de acuerdo al auditorio, por eso es bueno que hayas preguntado. ¿Por qué? Una cosa es la conciencia neuronal y otra cuestión es la conciencia profunda. Algunos hablan ya de supraconciencia, ¿no? Como el doctor Puig, por ejemplo, que se lo recomiendo, lean o vean en YouTube el doctor Puig, que también, bueno, creo, no sé si era neurólogo, psiquiatra, bueno, habla de una supraconciencia, es algo que va más allá de lo neuronal y él, claro, desde el punto de vista científico, ha tenido experiencias que están certificadas de personas que han vuelto después de un colapso, ¿no es cierto?, por una reanimación cardiovascular y han contado con identidad propia, sin perder la propia identidad, como mirando desde arriba y desde afuera lo que estaba pasando en su contexto, incluso su propio cuerpo. Es decir, y él dice, esto es está certificado, de algún modo hay algo que está más allá de la conciencia neuronal que estaba incomunicada, porque cuando uno entra en coma o muerto, mucho más, lo sabe muy bien el doctor, chao, no hay ahí conciencia neuronal. Sin embargo, hay una conciencia. Y más allá de eso, sabemos que hay personas que también han vuelto y han dicho lo que han escuchado. Por eso digo, hay que tener cuidado cuando se habla ante una persona en coma, porque justamente hay algo más allá del funcionamiento cerebral y al contrario, hasta se ha reactivado el cerebro de persona en coma cuando un ser querido, un ser que ama, lo escucha y se reactiva. ¿No? Ya no podemos ignorar y no podemos atomizar más al ser humano, como se ha venido haciendo desde Descartes hasta casi nuestros tiempos.
cajoncito, el cuerpo, la mente, el alma, como si fuéramos pedacitos, que cada uno se ocupa de lo suyo, ¿no? Como si diríamos, a ver, el hombre espiritual que se ocupe de lo espiritual, el hombre de la carne que se ocupe de la carne y de la psique y se la hace. No, se acabó esto, ¿no? Me parece que se acabó ya.